Ortega, España invertebrada, que como ustedes recuerdan es de 1921. Han pasado 3/4 de siglo, que es bastante tiempo. Y hoy quiero que examinemos el estado de vertebración o invertebración de España a este final de siglo en que estamos llegando. Han ocurrido muchas cosas desde que Ortega escribió su libro. Ya apunté que se podían hacer ciertos reparos que hice al libro, en gran parte porque la información que se disponía en 1921 sobre ciertos aspectos, sobre todo de la historia española, eran muy insuficientes, no eran los que tenemos hoy. Pero, en conjunto, había grandes aciertos. El concepto de incorporación como forma de génesis de la nación española, por una parte, el problema de la tentación de particularismo, la falta de exigencia a los mejores y de apoyo al mismo tiempo. Estos son factores que determinaban en cierto modo el estado de invertebración que Ortega percibía en el año 21. Desde entonces ha habido muchos cambios. Naturalmente no vamos a recorrerlos, vamos a referirnos más bien al estado actual, recogiendo las variaciones principales de esos 3/4 de siglo. Ustedes recuerdan que a comienzos del siglo Silvera había hablado de España como un país sin pulso. Esto difícilmente se podría decir del resto del siglo, de los decenios posteriores. Más bien ha habido fases de taquicardia, quizá, peligrosas también, pero no sin pulso. Se ha producido después de estas épocas, después de los años veintitantos, de que hablamos un crecimiento muy considerable de la sociedad española en muchos sentidos. Ha habido un crecimiento económico visible en varias fases, con desigual aceleración de ese desarrollo, pero en conjunto, si ustedes comparan lo que era la realidad económica de España hacia 1920 y lo que es ahora, la diferencia es enorme, es realmente increíble. Y no tenemos conciencia clara de eso. Si España era un país pobre, y hoy no es un país rico, pero es un país, diríamos, razonablemente, económicamente bastante razonable, y con un nivel que se aproxima mucho al de los países de Europa más prósperos y está por encima de otros. Hay un cambio muy grande. Ha habido otro crecimiento muy grande que ha sido el crecimiento demográfico. España era un país de población muy pequeña, relativamente muy poco comparable con la de los países que condiciones análogas en Europa, y aumentó rápidamente la población española, incluso después de la Guerra Civil, que supuso evidentemente un número muy grande de muertos o de perturbaciones de la población. Esas cifras que se lanzaron del 1.000.000 de muertos, que era una cifra retórica, evidentemente, a mí no me pareció verosímil nunca. Yo no soy demógrafo ni entiendo de ello, pero se me ocurrió hace poco después de la guerra, no mucho después, hacer una comparación de la población que había en España y de los nacimientos, si eran conocidos, había estadística clara. Entonces yo llegué a la conclusión de que probablemente la guerra había significado aproximadamente 300.000 pérdidas de vidas humanas, teniendo en cuenta todo, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores de muertos en el frente, asesinados en ambas zonas, muertos a consecuencias de enfermedad o lo que fuera. Los estudios que se han hecho después, ya con mayor veracidad que los primeros y de un modo competente, han venido a dar unas cifras sumamente parecidas. Actualmente se calcula que hubo unas 300.000 víctimas en conjunto de la guerra, pero la población española después de la guerra era superior a la anterior. Es decir, que el crecimiento demográfico superó esto, y no digamos en los años siguientes.
Esto, como saben ustedes, se ha interrumpido. Es decir, hablamos de crecimiento, pero hay que hablar ahora de decrecimiento. Hace aproximadamente quizá 20 años, más o menos, o quizá un poco menos, se ha producido un descenso inmenso de la natalidad en toda Europa, pero España también. Y parece que España es casi uno de los más bajos grados de natalidad. Parece que Italia y España, que antes tenían una natalidad muy alta, parece que tienen la más baja de Europa. Se calcula por lo visto que por cada pareja, ahora ya no se habla de matrimonio, sino de pareja, hay un hijo con 1,1 o 1,2, lo cual es absolutamente alarmante. Yo creo que es de las cosas que son verdaderamente alarmantes. Hace ya tiempo yo escribí un artículo titulado Hermanos, en el cual decía que pronto no iba a haber la experiencia del hermano. Nadie iba a tener hermanos, porque las gentes tienen, o no tienen hijos o tienen uno, es decir, no hay hermanos. Y naturalmente se habla de fraternidad, pero va a ser en hueco, va a ser un concepto abstracto que no va a tener la evidencia inmediata de lo que llamamos tener hermanos. Yo recuerdo a veces, y esto me parece que viene a pelo, que la decadencia romana del Imperio Romano empezó cuando las mujeres empezaron a no tener hijos. Hubo una crisis fantástica de nacimientos en los años que precedieron a la caída del Imperio Romano. Y si esto ocurre en Europa, pues no augura nada bueno. De modo que quería compensar, he hablado de crecimiento, el crecimiento económico es enorme, el crecimiento demográfico lo ha sido, pero por un cambio que se ha operado, insisto, en toda Europa. Es un fenómeno general europeo, no es privativo de España, pero en fin, más inquietantes todavía, naturalmente. Si fuera solo, también las cosas que son solo de España, bueno, no me preocupan demasiado. Lo malo es cuando se extienden a toda Europa, a todo Occidente, no digamos si al mundo entero. Pero en todo caso ha ocurrido esto. Pero ha habido además cambios muy importantes de la sociedad española. Piensen ustedes, por ejemplo, en un cambio que es en cierto modo positivo, pero que tiene su cara negativa. Ustedes saben que España, como casi toda Europa, pero España más que otros países, era un país rural. Era un país rural. Ustedes piensen, por ejemplo, hay fenómenos lingüísticos que son curiosos. Por ejemplo, en España se llamaba ciudades a las capitales de provincia y algunas pocas más. La gente hablaba de ciudades y pueblos. La palabra pueblos era la que se empleaba incluso para algunos que son muy grandes. Ustedes piensen, por ejemplo, los andaluces suelen ser muy grandes. En general se empleaba la palabra pueblos. Pues bien, esto casi ha desaparecido. Los que se llamaban pueblos son ciudades o son despoblados. Cambio bastante importante. Era un país de población agrícola, en su gran mayoría. Fenómeno también de toda Europa y de todo Occidente, la población campesina, agrícola, ha disminuido enormemente, porque la agricultura es ahora una de las industrias, y no la más importante. Las técnicas han hecho que se produzca la agricultura con muchos menos brazos. Hay una maquinaria que ha cambiado enormemente esto. Esto significa, evidentemente, un avance, un progreso en muchos sentidos, pero ha tenido una consecuencia, que es una alteración de las sociedades, que eran muy principalmente, en España desde luego, pero en otros países también, en un grado menor, eran de campesinos. El campesino es no solamente un productor de productos agrícolas, es un modo de vida, es un tipo humano, que solía ser la forma básica que aseguraba un cierto equilibrio y un repertorio de vigencias sociales que se ha reducido enormemente. Se ha reducido enormemente, hay muchísimos menos campesinos en España como en los demás países de Europa, y el tipo de vida que llevan incluso los que siguen siendo campesinos, los que siguen siendo agricultores, no es igual, ni mucho menos, se parece mucho menos que el anterior. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, en tiempo de la Guerra Civil,
por ejemplo, los partidos marxistas o en general o revolucionarios hablaban siempre de obreros y campesinos. Y yo tengo cierta sensibilidad sociológica y me resistía a esto porque no eran lo mismo. Es decir, el obrero y el campesino eran dos tipos humanos muy distintos, enormemente distintos, incluso en muchos sentidos contrapuestos. Pues bien, esto ha disminuido mucho esa diferencia. Incluso no solamente ha desaparecido en gran parte el campesino como tal, repito, por decrecimiento del número y por cambio de su manera de instalación en el mundo, pero es que también el obrero ha cambiado de forma social, de estructura social. Piensen, por ejemplo, que durante mucho tiempo se han definido como proletarios. La palabra proletario ha tenido un uso inmenso, ¿no? Un uso político, pero también social. Se emplea muy poco. Se hacen estadísticas de todo menos de lo que interesa. Si se hicieran una estadística de la frecuencia con que se emplea la palabra proletario en varias épocas, se encontrarían resultados muy interesantes. Es decir, no existe esa idea. El obrero industrial, por ejemplo, no se ve como proletario, no se vive como proletario, tiene otra figura. Ha habido una labilidad de las clases sociales que se cambia de una a otra, se transita con bastante facilidad de una a otra. Esto ha cambiado también. Y por tanto se han producido cambios en conjunto beneficiosos, yo creo que en conjunto son beneficiosos, pero con su contrapartida también. Ven ustedes cómo se ha ocurrido. Pero ha habido otro factor que es decisivo en España, que es la homogeneización. Hay una serie de elementos que son homogéneos. Han aumentado, por ejemplo, las comunicaciones de una manera extraordinaria. En 1920, por ejemplo, era todavía muy grande el número de personas que vivían en una pequeña porción del país, en una comarca, de la cual no salían en toda su vida, o salían muy excepcionalmente, a veces salían para hacer el servicio militar, o iban a la capital de provincia para algunos trámites, o iban a comprar las cosas cuando se iban a casar, pero vivían adscritos a una pequeña porción de territorio. Pero ha habido una serie de factores. Los autobuses, la transformación que han hecho los autobuses en España, en que la gente empezaba a viajar, ha empezado a recorrer lugares distintos. No digamos el coche, la generalización del coche, el que ahora prácticamente todo el mundo tiene coche, ¿no? Yo soy de infantería, pero soy una excepción. Esto ha cambiado enormemente. Piensen ustedes incluso en niveles sociales superiores. Cuando a una persona la destinaban a una pequeña ciudad de provincia o a un pueblo, como se solía llamar, porque era notario, registrador de la propiedad, farmacéutico, médico, lo que fuera, ¿no? En general, se quedaba adscrito a este lugar o a una pequeña región de él, una pequeña comarca, y quedaba desligado, por ejemplo, de los grandes centros, de las grandes ciudades de Madrid o de Barcelona o de Valencia, en fin, lo que fuera. Esto no ocurre, porque todas estas personas tienen su coche y naturalmente circulan por España y se van a todas partes. Añaden ustedes la difusión inmensa del teléfono. Yo recuerdo muy bien, y no soy del siglo XVIII, la instalación del teléfono automático en España. Fue en tiempo de la dictadura del Primo de Rivera. Se fundó la Compañía Telefónica Nacional de España, que era el nombre completo, y se estableció el teléfono automático, que por cierto recuerdo que costaba al mes 31 pesetas con 25 céntimos, y se podían hacer todas las llamadas urbanas que se quisiera, y todo el tiempo que se quisiera. Dirán ustedes que las pesetas eran más gruesas que ahora. Sí, por supuesto, pero de todas maneras era muy barato. Y el teléfono se difundió a partir de ese momento, porque antes se daba una manivela, y entonces se ponía una señorita, y se le decía, señorita, ¿puede usted ponerme con el número tal, de tal sitio, con el número tal de Madrid? Y en general tardaba, y yo qué sé, ¿no? Y a veces estaba todo en espera, y había que esperar media hora, o una hora, o dependía, bueno. Y se difundió el teléfono enormemente. La radio... también he asistido yo a la vida de la radio, al nacimiento de la radio. Había esas radios de galena. Y me acuerdo que tenía un hermano que era muy hábil
y con una caja de cerillas y una moneda de cobre de 10 céntimos, una perra gorda, hacía radios de galena, con los cuales se oía muy bien, con auriculares, claro. Pero eso se produjo una difusión y yo recuerdo todavía, EAJ4, Unión Radio Madrid, ese sí empezaba la emisión. Lo recuerdo perfectamente. Y esto se difundió. Bueno, el teléfono, la televisión después, imaginen ustedes. Y otra cosa que también se ha perdido de vista, pero que es muy importante, los alimentos. La gente comía, depende de qué regiones. La gente comía las cosas de su tierra y de la estación correspondiente. Por ejemplo, yo recuerdo el arroz. El arroz se comía en Valencia mucho, y en Madrid, y en las grandes ciudades, pero en otros sitios se comía poco arroz, por ejemplo. Se comía en todas partes mucho pan y ahora muy poco. Ahora se come en todas partes más o menos lo mismo. Y ahora, y esto ya es muy reciente, estos últimos decenios, lo que se compra no es ni siquiera español. A lo mejor las manzanas vienen, no sé, de Chile, o las naranjas vienen de Israel. Creo que las naranjas todavía son españolas, pero en general, y casi todas las cosas proceden de los sitios más extraños. Yo veo en la televisión anuncios de cerveza australiana, que es lo más lejos que hay, son los antípodas. La cerveza se hace en todas partes y se hace bien en todas partes. Sin más lejos en España. Es buena la cerveza española. Yo no sé bien, trae cuenta por lo visto económicamente traer cerveza de los antípodas. Pero a mí me sorprende siempre un poco, ¿no? Bueno, lo cual quiere decir que se comen naturalmente las cosas no en su estación, sino fuera de la estación. Por ejemplo, claro, las frutas de verano se comen en invierno porque vienen del hemisferio austral, por ejemplo, de Chile o de la Argentina. Es decir, se ha producido una enorme homogeneización. Por ejemplo, se ha producido una homogeneización del lenguaje. La lengua de la radio y todavía más ahora de la televisión se extiende y un uso lingüístico que por desgracia a veces es muy pernicioso, pero en fin, por ejemplo el dequeísmo, esas cosas. No sé si ustedes han advertido que en español se distingue entre deber, en el sentido de deber como obligación, y deber de, que quiere decir probabilidad. Si yo digo deben de ser las 8:15, digo que no he mirado el reloj y que más o menos deben ser las 8:15. No es que haya un deber de que sean las 8:15. ¿Por qué va a haber obligación de que sean las 8:15? Quiero decir que probablemente son más o menos las 8:15. Bueno, pues la gente dice, no, no, los diputados deben de asistir al Congreso. No, ¿será que deben asistir? Bueno, pues ahora por cada vez que se oye un deber, justamente un deber correcto, se oyen 20 incorrectos. Y es, ¿por qué? Porque lo dicen. Ahora, por ejemplo, se ha abolido, los periodistas han decidido abolir el artículo de los países que tienen artículo. Yo me acuerdo que escribí hace ya tiempo un artículo que se titulaba Artículos extraviados. Claro, se dice la China, la India, el Perú, el Brasil, el Japón. Tienen artículo en español. Pues ahora la gente dice que no. Ahora dice la gente, ha viajado a Japón. El ministro de India, el presidente de Perú. Esto no se ha dicho en español nunca. En cambio se dice Chile, no se dice el Chile, se dice México y no el México. Ven ustedes, por tanto, cómo se está produciendo una uniformidad incluso en el uso de la lengua, que repito, puede ser buena en algunos sentidos. Evidentemente se eliminan quizá localismos. Si esto se hiciera mejor, daría un nivel lingüístico más alto. Pero no siempre pasa. Se ha difundido enormemente la cultura, enormemente. Eso hay que reconocerlo. Ustedes saben que en España había un número muy grande de analfabetos. Y ahora hay poquísimos. Es un residuo de analfabetismo. Yo no tengo beatería por la alfabetización. Ahora circula la justificación por alfabetización. Hay países o regímenes que se justifican por sus campañas de alfabetización. La alfabetización con libertad me parece excelente. Sin libertad es un modo de opresión.
Si a la gente se le enseña a leer y se le deja leer lo que quiere, eso está admirablemente bien. Si no se le deja leer lo que al gobierno no le conviene y se le obliga a leer lo que no querría leer, es un instrumento de opresión. La cosa es muy sencilla, pero el hecho es que apenas quedan analfabetos. La gente está en una medida altísima escolarizada, van a la escuela y aprenden algunas cosas. Los institutos y los colegios han proliferado enormemente. El número de estudiantes de bachillerato, ya no sé cómo se llama, pero bueno, cómo se llame. En cada momento se llama, yo me he perdido hace mucho tiempo y ya cuando a los hijos de mis amigos o a los nietos ya no les pregunto nunca qué estudian porque no sé nada. Me dicen una cosa de COU, o de LOXE, y ya no sé lo que quiere decir. Las universidades han proliferado. Antes había, me parece que eran 10, pequeñas, todas pequeñas. Incluso la de Madrid, que era la más grande. Ahora hay, no sé, 30 y tantas. No podría enumerarlas. Y además tienen millares y millares de estudiantes y de profesores, no lo olviden. Pero evidentemente su nivel es más bajo, indiscutiblemente. Es decir, se ha difundido enormemente una cultura inferior, en general inferior. Todo el que tiene algún contacto con la enseñanza cuenta cosas increíbles de la ignorancia atroz. Yo recibo, por ejemplo, a veces cartas de personas que son, en fin, que tienen títulos académicos, con atroces faltas de ortografía. Acabo de ver, por ejemplo, un escrito de un muchacho ya de 19 años, hijo de un diplomático, nieto de un intelectual muy distinguido. Era increíble, ¿no? Por ejemplo, escribir yo la preposición a varias veces con h en un breve texto. Esto es corriente, esto es absolutamente corriente. Lo cual quiere decir que es un fenómeno un poco extraño. Se ha producido un avance extraordinario, lo dije el otro día ya, pero es evidente, del conocimiento de la historia. Quiero decir, de los historiadores o de los que tienen interés por la historia. Hay épocas españolas que eran, me acuerdo que Ortega decía que hablar de historia de España que era hablar de leyendas, en gran parte. Y es cierto, había enormes porciones de la historia de España muy mal conocidas, muy mal estudiadas. Esto se ha mejorado de un modo increíble. En España, precisamente desde la fecha en que escribía Ortega España invertebrada, el desarrollo de los estudios históricos ha sido impresionante. La Edad Media, por ejemplo, que era muy mal conocida, se conoce admirablemente bien. El siglo XVIII, que era casi desconocido, está perfectamente bien estudiado. En conjunto, la historia se posee admirablemente bien. Ha habido métodos históricos, empezando por la idea de razón histórica de Ortega, que ha sido el gran paso decisivo en la comprensión de la historia. Pero eso ha venido acompañado de su no enseñanza. Se enseña muy poco y muy mal, en general. Y ha habido además una voluntad por partidismo político, por particularismo regional, de la desfiguración de la historia. Es decir, actualmente el número de españoles que no saben prácticamente nada de historia, o lo que es peor, que saben un cúmulo de falsedades, es increíble. Una de las cosas más preocupantes. Yo creo que es de las cosas que están pasando más graves, sin duda ninguna. Como ven ustedes, por tanto, ha habido una serie de cambios, unos resueltamente positivos, otros bastante negativos. Hay otra forma de crecimiento, ha sido, diríamos, la mejoría biológica. Los españoles, en general, como también todos los europeos, pero en fin hablo de España en este momento, viven por lo pronto mucho más. La vida se ha prolongado probablemente 10, quizá 15 años, la vida media, acompañada de un estado de conservación y de salud también mucho mejor que el anterior. Es decir, yo debería estar muerto hace ya muchos años. Y en todo caso, estoy vivo y no enteramente gaga todavía.
todavía puedo dar una conferencia inteligible. Esto es importante. Vean ustedes, por ejemplo, un hecho que ha sido el crecimiento en estatura. Es decir, la altura media de los españoles era probablemente 15 centímetros quizá menos que actualmente. Esto es un hecho. Yo tengo la impresión de que algunos están pasando. Los muy jóvenes, no sé si será bueno, pero algunos me dan la impresión de que son como plantas demasiado crecidas. No sé qué pasa. Hombres y mujeres. Está pasando. Yo recuerdo un caso curioso. Ortega tenía exactamente mi estatura. Nunca dijo nadie de Ortega que fuera un hombre bajo. No, no alto tampoco. Él decía un poco en broma, soy el filósofo más alto de Europa. ¿Por qué era más alto que Heidegger, que Gabriel Marcel, que Jean Val, que Zubiri, que Morente? Y esto lo decía un poco en broma, soy el filósofo más alto de Europa. Había algunos más altos que él, pero en fin, los que he nombrado eran todos más bajos que Ortega. Pero ahora la gente tiene 10, 15 centímetros o 25 más. En conjunto, esto es otro incremento. Evidentemente, no sé, la alimentación o el deporte, las vitaminas, yo no sé las causas, pero es un hecho concreto. Y esto se ha producido y es un incremento extraordinario. De modo que las gentes son más altos, viven más, tienen normalmente mejor salud, tienen coche, lo cual no es tan bueno siempre, pero en fin, el número es excesivo, pero para cada uno está bien. Es decir, son factores de transformación sumamente importantes. No digamos el grado, diríamos, de circulación. Hablaba de cómo el país es conocido, recorrido en una proporción mucho mayor que antes, pero además es que los españoles viajan por el extranjero en una proporción absolutamente incomparable. El pasaporte que era necesario para viajar al extranjero, para cualquier extranjero, ahora no, ahora por ejemplo de Europa se viaja con la tarjeta de identidad, pero hacía falta para todas partes. No se expedía el pasaporte en Madrid más que en la Dirección General de Seguridad, en el edificio de la Puerta del Sol, debajo del reloj, con su bola. La oficina de pasaportes en general nunca había cola ni nada parecido. Normalmente la gente iba y pedía el pasaporte y le hacían un pasaporte y no pasaba más. El número de pasaportes que se expiden actualmente es innumerable. Es un número extraordinario, ¿no? Y la gente viaja enormemente. Y además viaja a sitios extraños. La gente se va a Tailandia y se va al Caribe y se va... el viaje de bodas, la gente a lo mejor iban a Mallorca y ahora se van a Taiwán. Bueno, yo no sé si a lo mejor Taiwán es mejor que Mallorca, pero está más lejos, por lo menos. Y te da impresión de más viaje. Eso ya empezó con los alemanes. El lujo de Alemania, el enriquecimiento de Alemania después de la Guerra Mundial, se traducía sobre todo en que los alemanes viajaban mucho y muy lejos. A lo mejor no conocían Baviera, pero no conocían Westfalia, si eran de Baviera, pero viajaban mucho más. Pero esto evidentemente son formas de crecimiento, formas de desarrollo. Pero ¿y qué pasa con la vertebración? Hay un factor que me parece importantísimo, que es la vitalidad. España tiene un grado de vitalidad muy alto. Eso se nota simplemente cuando uno viaja por cualquier país europeo, por ejemplo. No sé, la temperatura de la calle es evidente que hay un grado de intensidad vital, de vida ascendente mayor. La gente, por ejemplo, pues no se sale, está en la calle, va a los sitios, ¿no? Mucho más que en otros lugares. Esa vitalidad es un factor capital. La vitalidad no es solamente ni primariamente biológica, es vitalidad biográfica.
Y esto yo creo que es lo más importante de todo, porque todo se funda en ese grado de vitalidad. Es decir, un país con vitalidad puede tener esperanzas. Un país con una tendencia a la vida mínima no tiene porvenir. No se puede esperar mucho de él. Recuerden ustedes cómo Ortega advertía el año 21 que Europa no deseaba, que había disminuido los deseos. El deseo es la forma capital de vitalidad. Lo cual no quiere decir, porque el español ha sido frecuentemente hombre sobrio, a veces demasiado quizá. Es evidente que el español, por ejemplo, ha soportado dificultades enormes con bastante normalidad. La guerra civil fue la gran prueba. Es decir, la gente desplegó en la guerra civil esfuerzo enorme en circunstancias realmente, en muchos casos, terribles, ¿no? De dificultad, de pobreza, de hambre, a veces de sufrimiento, de adversidad en cualquier sentido. Esto es muy importante. Yo he recordado a veces, porque me parece de esas cosas que merecen señalarse, por ejemplo, después del terrible sufrimiento de la guerra civil y de sus consecuencias inmediatas, hubo un mínimo de depresiones. Ha habido países que después de una situación parecida se han llenado de gentes con depresiones, con hundimientos morales, de suicidios. En España los suicidios, incluso en esas circunstancias, han sido muy poco frecuentes. Muy poco frecuentes. Ha habido muy pocos. Tal vez porque hace sol, porque uno se asoma al